Capítulo 2. ¿Cómo dejamos una huella? Una vez, hubo un hombre que aconsejó a su hijo que si él quería dejar su huella en el mundo, el secreto era poner una pizca de pólvora en su avena cada mañana. El hijo nunca faltó una mañana sin su avena y su pólvora. El niño vivió hasta la avanzada edad de 93 años. Cuando se murió, él dejó 4 hijos, 20 nietos, 35 bisnietos, y un hueco de 4.5 metros en la pared del crematorio. Eso es dejar una huella. 8. Todos queremos dejar nuestra huella como líderes espirituales. No importa cuánto deseamos lanzar una cultura de multiplicación de estrellas de mar, Dios usa un cierto tipo de líder para iniciar una cultura. En el Nuevo Testamento, vemos que vidas eran cambiadas por los miles de personas que vinieron mucho más después de los apóstoles. Si un líder tiene bajo liderazgo direccional y habilidades bajas de liderazgo discipulador, él o ella se convertirá en un líder de lápida. Él o ella no podrá activar un grupo de personas a hacer el cambio radical que es necesario para iniciar una cultura de estrellas de mar que hace discípulos. Mi propósito en describir este tipo de líder es porque muchos líderes buenos desean ver el valle de huesos secos, Ezequiel 37, resucitar. Dios se propensa a usar un líder apostólico para hacer este trabajo. Muchas veces, líderes apostólicos tienen un tiempo relativamente breve en un lugar. Ellos pueden comenzar a sentirse inquietos y de pronto están listos para moverse de nuevo. Líderes de hormigueros. Hace unos años, me mudé a un pueblo en la costa este de Sur Carolina. Esta área costal floreciente tuvo 100 campos de golf. Compramos una casa en uno de los campos. Cada primavera, un ritual extraño comenzó. Los paisajistas en el campo de golf usaban un insecticida que corría a los insectos de la calle de golf y a las partes cercanas al lado del campo. El insecto principal que estaban tratando de eliminar era la hormiga de fuego, hormiga roja. Como anteriormente había pasado la mayoría de mi tiempo en la costa pacífica, no supe nada de estas criaturas pequeñas feroces. No tuve idea que estaba tratando con terroristas en miniatura. Estas alimañas tienen la habilidad de pellizcarte con sus patas pequeñas e inyectar un veneno que causará que tu extremidad se hinche y queme. Me asombré que un insecto tan pequeño pudo causar una herida tan feroz. Fui a una tienda de ferretería local y compré varias bolsas de químicas para tratar con estas pestes. Con el tiempo, aprendí que no lo puedes matar, solamente puedes hacer lo que el campo de golf hizo. Entonces, siendo el cristiano amable que soy, compré mis químicas y proseguí a espantar a las hormigas al patio de mi vecino. Como la mayoría de hormigas, estas hormigas de fuego trabajan en colonias y construyen hormigueros. Descubrí que el hormiguero está allí por causa de la hormiga reina. Una hormiga reina puede producir hasta 50,000 zánganos cada mes. El hormiguero puede crecer hasta medio metro y seguir bajo la tierra hasta 1,5 metros. Si pisas al hormiguero, te das cuenta que es compuesto mayormente de aire y partículas de arena. Se puede tumbar fácilmente. Ni bien lo pateas, miles de hormigas inmediatamente comienzan a reconstruir el hormiguero. Si miras con atención, podrás ver que la materia principal que usan para construir es arena y los cuerpos muertos de cientos de miles de hormigas. Esto es la metáfora que uso para describir el estilo de liderazgo que es modelado en la mayoría de nuestras iglesias. El pastor principal tiene el trabajo de juntar todas las hormigas para trabajar juntos en asegurar que todos los componentes complejos de la iglesia funcionen. Requiere un montón de esfuerzo para poder tener éxito en los cultos dominicales en la mayoría de nuestras iglesias. Me hizo sentir triste al pensar que la estructura del hormiguero es construido con los cuerpos de la multitud de voluntarios que han sido agotados y se han alejado de la iglesia. ¿He usado estas personas para construir esta estructura? ¿Esto fue mi llamada cuando primero comencé a seguir a Jesús? Mientras comencé a reflexionar sobre los años pasados, pude ver las caras de muchos de ellos. Frecuentemente ellos comenzaron como nuevos seguidores de Jesús motivados. Ellos estuvieron esperando que nosotros los ayudemos a encontrar un nuevo propósito en la vida. En muchos casos, lo dirigimos a orar y orar, lo bautizamos y simplemente lo inscribimos a ser voluntarios y a unirse con un grupo pequeño de estudio bíblico. Intentamos de amarlos, animarlos y desarrollarlos. Me di cuenta que muchos de ellos ya no estaban en nuestra iglesia. ¿A dónde se fueron? Tuvimos una sarta constante de nuevos asistentes que parecía que no necesitábamos parar y reflexionar en lo que había pasado con los individuales que se fueron. Estoy cierto que varios de ellos se encontraron desilusionados con el proceso.
Habíamos construido un hormiguero encima de los cuerpos de las personas que esperaron encontrar más de una máquina programada. Me pregunto que si ellos habían sido parte de un movimiento de estrellas de mar si hubieran tenido otro resultado. El líder direccional del hormiguero. Iglesias que crecen rápidamente en los Estados Unidos normalmente lo alcanzan bajo un líder direccional eficaz. Cuando el liderazgo direccional desvía la atención del aspecto de discipulado, sueles tener una iglesia orientado a ser un hormiguero. Líderes direccionales se inclinan a liderar organizaciones fuertes. Ellos pueden juntar a los asistentes de la iglesia que están alegres de estar en un ambiente vibrante con buena música de alabanza y donde las escrituras son enseñadas. Hoy en día, definimos liderazgo diferentemente que el Nuevo Testamento. El estilo de liderazgo que celebramos y elevamos como un éxito es el tipo de liderazgo de un CEO. Los tipos de líderes dotados que están creciendo iglesias hoy día podrían aplicar sus habilidades en cualquier número de ambientes corporativos y tener mucho éxito. Eso no es decir que no son guiados por Dios y que no son genuinos y sinceros. Solamente significa que el tipo de líder que está liderando iglesias crecientes es un líder de alto nivel. Estos son líderes que casi siempre tienen habilidades altas de liderazgo direccional. Yo tengo confianza que Dios da el don apostólico a estos líderes. Habiendo dicho esto, muchos de ellos han sido intencionados a cultivar y perfeccionar este atributo. Estos líderes casi nunca desarrollan una cultura de discipulado de multiplicación. A primera vista puede parecer que estas iglesias son un movimiento, pero la mayoría del tiempo ellos son iglesias de atracción eficaz. Atraen a personas que ya están inclinados a asistir a una iglesia. Es posible que el líder del hormiguero crea la combinación correcta de componentes de atracción. El resultado puede ser una adición tan rápida de asistentes que parece como multiplicación. La pieza que falta en la iglesia de hormiguero es la multiplicación rápida de una cultura de discipulado que Jesús lanzó. Muchas iglesias de hormigueros dicen que son iglesias de discipulado. En la mayoría de casos, el estilo de liderazgo es extremadamente centralizado. El fruto del ministerio que es producido por el hormiguero raramente es multiplicación. A menudo, los líderes del hormiguero están involucrados en tal manera que están personalmente conectados a cada decisión significativo. Estos líderes pueden tener el estilo de delegación como se relaciona con deberes, pero todos en la iglesia de hormiguero están bajo el control estricto con poca libertad. La descripción de arriba es mayormente los líderes que trabajan a través del personal pagado para dirigir la operación. Líderes que están en iglesias más pequeñas o que son sembradores de iglesias, muchas veces han estudiado e imitado este estilo de liderazgo. En ambos casos, ellos todavía piensan y actúan en la categoría de un líder del hormiguero, esperando que algún día ellos van a liderar una mega iglesia de hormiguero. Abuso de las hormigas. He tenido el privilegio de liderar 2 iglesias grandes que han alcanzado la asistencia de una proporción de hormiguero. En ese tiempo, parecía ser lo que era necesario para poder alcanzar las metas idealistas que había establecido. Estaba convencido que estas metas eran de Dios y que definitivamente iban a avanzar a su reino. Los voluntarios eran amigos, muchos a quienes yo había ayudado a hacer una decisión para Cristo. Sin embargo, tengo una confesión. Era culpable de maltratar y abusar los voluntarios como las hormigas zánganos. Tuve la expectativa que después de que ellos conocieron a Cristo que iban a ser sirvientes fieles que ayudarían a construir la estructura del hormiguero. Estaba convencido que esto era lo que mi llamado y propósito era. Llamaba este proceso el discipulado. Los enseñé que sirviendo en el hormiguero fue su propósito más alto en el reino de Dios. Tuvimos mucho orgullo en tratando a nuestros nuevos cristianos muy bien. Lo reclutábamos para ser voluntarios y lo entrenábamos para hacer sus deberes bien. Lo animábamos, lo amábamos y celebrábamos sus esfuerzos. Todo parecía funcionar. Los voluntarios trabajaban bien, ellos daban sacrificialmente y continuábamos construyendo el hormiguero. No pudimos pedir más de los voluntarios, eran increíbles. Ellos daban su diezmo, su tiempo y su energía. Aún así, en algún lugar hubo un cambio. Ellos comenzaron como nuevos cristianos e inmediatamente eran voluntarios sin ser discípulos. Tuve que arrepentirme de ver estos nuevos seguidores de Cristo como hormigas para construir el hormiguero. Al principio, la mayoría de los nuevos cristianos apreciaba la simplicidad de ser incluido en la iglesia sin tener responsabilidades abrumadoras. Todo pareció funcionar. Yo estaba desarrollando como un líder. El hormiguero continuaba creciendo. ¿Por qué no me daba satisfacción?
¿Estaba creando una situación más complicada con mi hormiguero? La parte preocupante para mí fue que lo que yo estaba dirigiendo y lo que estábamos viendo no parecía reflejar la imagen de la Iglesia del Nuevo Testamento en el libro de Hechos. En el Nuevo Testamento, los nuevos cristianos nos fueron dados unos deberes reproducibles y simples y tratados como una hormiga zángano. En vez, los nuevos cristianos quienes eran seguidores de Cristo fueron tratados como líderes valorados. Rápidamente eran desarrollados a ser comunidades que establecieron nuevas iglesias. Ellos compartieron con valentía lo que Dios había hecho en sus vidas. Ellos se convirtieron a personas que cambiaban vidas y después que cambiaban el mundo. La diferencia entre lo que yo estaba leyendo en Hechos y lo que estaba dirigiendo no era igual. ¿De dónde vino esta cultura de iglesias que yo había acogido? Comencé hablando con algunos líderes mayores sobre este tema. Un líder, quien vivió a 108 años, compartió algunas percepciones que nunca había escuchado. Él explicó que la cultura de voluntarios en la iglesia no siempre era así. El tipo de iglesia que la mayoría de nosotros asistimos emergió durante el advenimiento de la revolución industrial. Esa revolución fue una época de impacto que ocurrió un poco más de 120 años atrás. Fue un tiempo que produjo la línea de ensamble. Fábricas aprendieron cómo establecer la producción de los bienes en deberes y pasos pequeños. Deberes podrían ser hechos por seguidores mínimamente entrenados y mal pagados. La comunidad de negocios descubrió que si el personal hacía su trabajo en la línea de ensamble, los productos podrían ser producidos. La iglesia descubrió que si ellos podrían crear un ambiente como la fábrica donde los asistentes podrían participar en un sistema de franquicia, entonces la iglesia podría asegurar un producto constante en cada pueblo a lo largo de los Estados Unidos. Esta época marcó el inicio del crecimiento de iglesias franquicias denominacionales. Este modelo floreció del decenio de 1930 al decenio de 1980. Este dibujo describe la iglesia tradicional de hormiguero que muchos de nuestros padres y abuelos asistieron. La iglesia actual contemporánea se ha caído en la misma trampa de hormiguero que capturó las iglesias de nuestros padres y abuelos. Hemos continuado a cultivar el modelo de iglesia programado de la revolución industrial en la iglesia contemporánea. La única cosa que ha cambiado ha sido el estilo de alabanza y adoración. La iglesia actual de hormiguero tiene varios sitios franquicias y el uso de videos como una versión más actual de la iglesia de hormiguero de la revolución industrial. Yo he sido el pastor fundador de iglesias de varios sitios y el tipo de iglesia que he terminado de describir. El propósito de esto no es criticar la iglesia de hormiguero programada, sino ofrecer una revisión de cómo llegamos aquí. Podemos mover de este punto a un movimiento de iglesias de estrellas de mar. Cuando miramos al Nuevo Testamento, no vemos que los seguidores son reducidos a personal subalterno en una fábrica industrializada. Jesús no murió en la cruz para que un seguidor vibrante pueda servir en un comité hasta que él ha aprendido suficiente información bíblica para que pueda servir en el consejo de ancianos como el punto más alto en su vida espiritual. El comité de lápidas y la estructura del consejo es otro trabajo de la iglesia de la revolución industrial. Se parece mucho más como un modelo político /diagonal corporativo que algo que Jesús comenzó. El hormiguero no es tan diferente. Las palabras de negocio, comité y consejo eran reemplazados por equipo. No hay mucha diferencia entre las palabras. Equipos son más casuales y más enfocados en acción, pero todavía faltan lo que Jesús tuvo en mente. Lo que Jesús tuvo de intención fue seguidores indispensables que están fortalecidos y preparados para involucrarse en el avance del reino de Dios. De hecho, Jesús dijo en Juan 14:12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Esta idea es el centro del movimiento de estrellas de mar. En Efesios 4:11, el apóstol Pablo explica que algunos eran diseñados a ser los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, hormigueros de evangelismo. En la iglesia de hormiguero no es raro tener un enfoque alto en evangelismo. Tuve que admitir que mi enfoque en evangelismo no era para el propósito de hacer discípulos. Mi enfoque fue dirigido en tener nuevos cristianos ser fieles a la misión de servir en el hormiguero, invitando nuevas personas al hormiguero y sacrificando todo por el hormiguero. Había hecho que ser voluntario en la iglesia sea sinónimo con servir a Dios y avanzar el reino de Dios. Bajo más reflexión, muchas de las hormigas fieles que habían venido primeramente literalmente eran el fundamento sobre cual habíamos construido la estructura.
Las consecuencias accidentales del hormiguero. Dios indudablemente ha usado a líderes de hormigueros en algunas maneras significativas. Ellos han desarrollado sus dones direccionales /diagonal apostólicos y han crecido iglesias grandes. La mayoría de líderes de hormigueros que yo conozco son amados por sus congregaciones. A pesar de esto, me he dado cuenta de algunas tendencias. En muchos casos, lo más grande que es una iglesia de hormiguero, lo más rápido la tasa de rotación de personal pastoral. Esto es especialmente el caso en pastores nacidos durante el baby boom, que son pastores de mega iglesias de hormigueros. La mayoría de líderes de hormigueros se propensa a contratar líderes de otras iglesias que tienen un alto nivel de habilidad, a diferencia del líder de estrella de mar que desarrolla líderes dentro de la cultura. Cuando esto pasa, normalmente sigue muchos años largos de relación, aun cuando el líder deja la iglesia para sembrar una nueva iglesia. Es común que líderes de hormigueros crean ambientes de trabajo que tienen expectativas exageradas y un ritmo de trabajo irracional. Parecía que la tendencia baja de discipulado del líder del hormiguero pesó más en la cultura de su personal que en cualquiera otra persona. La falta del desarrollo de discipulado en el personal agotó los líderes en el personal. Descubrí que muchos del personal pastoral se quedaban por algunos años y después se iban, muchas veces cansados y desanimados. Estamos en una época que es único al tiempo en el cual vivimos. Cuando nací, había pocas mega iglesias de hormigueros. 40 años atrás solo hubo pocas iglesias así en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, cada comunidad tuvo muchas iglesias que eran vibrantes y vivas. Hoy en día, cada ciudad tiene muchas mega iglesias que son iglesias de hormigueros. Sin embargo, si miras alrededor de esas áreas, encontrarás que esas iglesias anteriormente vivas están muriendo. Hay una razón que la mega iglesia de hormiguero en los Estados Unidos está explotando y creciendo. Las personas se están juntando alrededor del último rastro de lo que parece ser una iglesia vibrante. Observé la misma cosa cuando mis papás se murieron. El doctor nos advirtió que las manos y los pies de mis papás se iban a poner azul y a parecer sin vida. Sus barrigas se comenzaron a hinchar y ponerse caliente. El doctor explicó que ellos estaban en las últimas etapas de la vida. Él explicó que cuando el cuerpo humano se comienza a morir, muchas veces el cuerpo intenta de recuperarse una última vez. Esto es el último recurso del cuerpo para salvarse. Saca toda la energía de las extremidades del cuerpo y envía esa energía a los órganos vitales. Como resultado, las manos y los pies se ponen bien fríos. El abdomen se pincha por toda la sangre extra y las hormonas que fueron enviados a esta área. Si una persona no estaba consciente de lo que estaba pasando en el cuerpo, podría asumir que mi papá se estaba mejorando. Su abdomen está hinchado. ¿Esto significa que él está creciendo y recuperando de nuevo? La verdad es algo duro. La misma cosa está pasando en la iglesia local. Las iglesias vibrantes más pequeñas ahora están casi totalmente vacías. Mientras tanto, las iglesias en los centros de población están atrayendo asistentes de las iglesias en las extremidades. El crecimiento de la mega iglesia no es un indicio positivo. Es un indicio de un futuro radicalmente diferente para la iglesia en los Estados Unidos. Líderes de iglesias en casa. Hay muchas iglesias internacionales en casa que son comunidades vibrantes de estrellas de mar que reproducen discípulos. Si tienen un movimiento de estrellas de mar, normalmente hay un líder apostólico /diagonal direccional que ha establecido una cultura reproductiva bíblica. Este líder es el quien dio la visión apostólica y ha influido la cultura de entrenamiento. La mayoría de movimientos de estrellas de mar usan el ambiente del hogar para sus cultos, especialmente al principio de la primera fase. La categoría de un líder de iglesia en casa al cual estoy refiriendo posiblemente puede ser un líder que más tiene la habilidad de juntar un grupo bajo una sola idea. A veces, esta persona ha juntado algunos participantes dispuestos. La falta de liderazgo en la parte del líder causa que el grupo tenga muchas direcciones sin enfoque que no tienen continuidad. Hay una falta de dirección clara. Es común que ellos han dejado una iglesia de hormiguero. Puede que este tipo de grupo tiene un don para aprender las escrituras, pero nunca multiplicará discípulos. En este caso, la ausencia de liderazgo apostólico /diagonal direccional combinado con liderazgo discipulador equivocado produce una iglesia en casa o un grupo de una sola célula que no dura más de algunos años. Puede que estos grupos tienen un amor el uno al otro, pero sufrirán sin liderazgo direccional. Estos grupos también tienden a ser enfocados por adentro. Esta perspectiva cerrada causará que la vida de este grupo sea corta.
Este grupo raramente crece más allá del tamaño de un grupo de una sola célula. Eso es la razón por la cual están en esta categoría. Frecuentemente, este líder tiene un don para enseñar. Ellos pueden juntar un grupo para una enseñanza, pero más allá de esto, el líder no tendrá mucha influencia de liderazgo. Ellos dicen que tienen el disculpado como su enfoque. El líder tiene una habilidad para enseñanzas, pero no tiene un don de liderazgo. Estos dos no son intercambiables. Estas juntas son diferentes que las iglesias internacionales en casa que muchas veces tienen un líder fuerte direccional. Iglesias internacionales muchas veces se juntan en casas por límites culturales. Muchas veces, líderes de iglesias en casa reaccionan al estilo de liderazgo del hormiguero. Esta reacción puede unir un grupo de personas que comparten una experiencia de trauma. Frecuentemente, este grupo se une cuando se enfrentan con conflicto de liderazgo en la iglesia. Los dos grupos que más contribuyen a este incidente vienen del estilo de liderazgo de lápida o de un líder del hormiguero. Un grupo que está unido debido a trauma se unen por su acuerdo de lo que está mal con la iglesia de hormiguero o iglesia de lápida. En algunos casos, el grupo se convence que el liderazgo direccional es lo que está mal con la iglesia en conjunto. Como resultado, ellos crean un ambiente que cree que el líder direccional tiene que ser eliminado. Estos grupos frecuentemente son formados por las cosas que están en contra y con altas visión que es establecido por la Gran Comisión de Jesús. Si están creadas por una visión negativa, no durarán mucho. Generalmente, grupos son formados como una reacción al liderazgo. Si nos gusta o no, Dios usa a líderes direccionales. La Iglesia del Nuevo Testamento fue formada a través de los líderes direccionales que Dios usó. Estos líderes lideraron el proceso de reproducción de discipulado a través del poder del Espíritu Santo. Si lees en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, verás que Dios siempre usa a líderes direccionales para liderar su iglesia. Líderes de lápidas. Cada líder tiene un lugar en el movimiento de estrellas de mar. Un líder que no tiene los atributos de un líder direccional o apostólico tendrá un papel importante mientras que el movimiento de estrellas de mar se desarrolla. Probablemente, su papel emergerá mientras el movimiento toma forma. El líder de lápida simplemente falta ambas habilidades de liderazgo direccional y discipulador. Este líder no podrá movilizar componentes críticos requeridos para lanzar un movimiento. Esta categoría no tiene la intención de hacer que un líder se sienta como que no pertenece al movimiento, él o ella simplemente no tiene el don para lanzar el aspecto pionero de un movimiento de estrellas de mar. La lápida no es asociada con un estilo de alabanza, tampoco no es una palabra en código para iglesias tradicionales. De manera interesante, iglesias de cada estilo de alabanza regularmente eligen líderes que no tienen la habilidad de liderar un movimiento. La lápida aparece cuando hay una falta de liderazgo. Esta ausencia crea a una iglesia agonizante. Hay una variedad de razones por la cual iglesias nombran personas que no son líderes para ser los pastores principales. Esto normalmente produce atributos de la lápida. A veces iglesias no se dan cuenta que han escogido a un líder que detendrá la iglesia y lo moverá así a la muerte. Muchas veces, estas iglesias acogen una cultura de liderazgo sigiloso que quita la autoridad de los pastores principales. Este modelo impide al pastor principal de mover la cultura hacia adelante. Iglesias basadas en comités muchas veces son diseñadas para no permitir que nadie verdaderamente dirige. Liderazgo sigiloso puede ocurrir cuando una familia dominante ha tomado control de la cultura de liderazgo de la iglesia e insiste en una cultura de liderazgo nepotismo. Esta fase puede ocurrir cuando una iglesia adopta un estilo de gobernanza que es demasiado burocrático. Fue un número alto de iglesias de lápida que motivaron el enfoque ya mencionado en el don de liderazgo en la iglesia local durante los primeros años del decenio de 2000. A pesar de los esfuerzos para fortalecer el liderazgo en la iglesia local, esto todavía es la categoría más grande de líderes hoy día. Los líderes de lápida no son un fracaso total. Casi no hay líderes de lápida. Estos individuales son líderes perdidos que necesitan encontrar su lugar en el movimiento. Ellos necesitan permitir que los líderes direccionales tomen el papel de liderazgo. El elemento esencial del liderazgo apostólico está faltando. Por más que lo quieran, ellos no podrán lanzar un movimiento. Más luego discutiré cómo Dios usa todos los tipos de líderes para hacer discípulos. He encontrado que los líderes de lápida pueden ser algunos de los líderes más importantes una vez que el movimiento de estrellas de mar ha comenzado. En muchos casos,
Las congregaciones principales han creado una cultura dentro de sus iglesias que se ha convertido a ser resistente al liderazgo. Estas iglesias confiaban en las denominaciones del pasado para guiarles en maneras programáticas. Esto ocurrió durante la fase de la revolución industrial del desarrollo de iglesias. Se convirtieron a iglesias de programas. A veces estas iglesias han creado un ambiente reticente al liderazgo y nadie jamás lo podrá liderar. La cultura está tan arraigada que ellos solamente han buscado líderes de lápidas para ser sus pastores. Esta resistencia al liderazgo es uno de los elementos principales que causó que ellos lleguen a un estado de deterioro y muerte. Los modelos de iglesias de lápida, hormiguero e iglesia en casa limitan las posibilidades de liderazgo de sus participantes. Cuando Jesús lanzó el movimiento de Estrellas de Mar, fue diseñado a crecer las capacidades increíbles de liderazgo en todos los seguidores de Cristo. Si tú quieres comenzar un movimiento de Estrellas de Mar en tu lugar, necesitas borrar de la memoria lo que sabes acerca del liderazgo y la estructura de iglesias. Líderes de Estrellas de Mar. Los líderes de Estrellas de Mar, igual como los líderes de hormigueros, también tienen atributos de liderazgo direccional. La diferencia es que ellos han desarrollado su potencial en el liderazgo de discipulado. Jesús supo que requiere un líder direccional y un líder discipulador para crear un movimiento de Estrellas de Mar. Él seleccionó a líderes direccionales para ser sus discípulos. Él mismo era un líder direccional. Él asignó a sus 12 líderes a buscar y elegir otros líderes que también serían líderes direccionales. Jesús dijo a sus discípulos que necesitaban encontrar estos líderes quien él llamaba personas de paz. Él los dijo que pasen todo su tiempo invirtiendo en estas personas. Ellos tenían que compartir los principios de liderazgo de discipulado que él los había dado. La clave era descubrir y desarrollar líderes que reproducirían discípulos. Mientras pasaba mi tiempo examinando y analizando cómo Jesús hizo discípulos, también estaba evaluando mi estilo de liderazgo. Descubrí que había descuidado mi habilidad de liderazgo direccional después de que me mudé de la estación de radio. Había pasado años asistiendo a 2 seminarios. Había ido a conferencias y leído estantes de libros sobre liderazgo. Había comenzado varios negocios en mis años de adolescencia y cuando tuve 20. Tuve confianza que había sobredesarrollado mi área de liderazgo direccional, pero había ignorado el desarrollo de mi habilidad de liderazgo de discipulado. Me había faltado en la misma cosa que era esencial para lanzar un movimiento de hacer discípulos. La verdadera pregunta es, ¿a dónde me voy para aprender cómo ser un líder discipulador? Esta habilidad de liderazgo es mejor aprendido en el ambiente local de Estrellas de Mar. Es prácticamente imposible aprender esta habilidad en un ambiente institucional. No pude encontrar nadie quien me podía enseñar cómo desarrollar la habilidad de liderazgo discipulador. Entonces, decidí usar Jesús como mi ejemplo y seguí su ejemplo con pasión. Estudié cómo él hizo todo. No quería asumir que mi tendencia cristiana cultural era bíblica. Pedí que el Espíritu Santo me guíe mientras que comencé a encontrar un grupo de personas de paz que estaban listos para ser discipulados. Permití que este grupo de individuales guiados por el Espíritu caminen conmigo en este proceso de aprendizaje de cómo lanzar un movimiento de Estrellas de Mar. De pronto me di cuenta que tuve que eliminar mucho del desorden de ministerio de mi vida para crear espacio para que el discipulado de Estrellas de Mar verdadero pueda tener lugar. Esto no era algo que estaba dispuesto a hacer en el pasado.